Buenos días, nuevamente les agradecemos por la paciencia, siempre se presentan problemas técnicos de última hora, pero estamos aquí reunidas y reunidos para conmemorar los 16 días de activismo, que son una oportunidad muy especial que se ha venido creando desde hace ya muchos años, especialmente para combatir la violencia en contra de las mujeres, las violencias basadas en género. Estos 16 días también han sido pensados como una manera de exigir y de tratar medidas concretas y además hacer rendición de cuentas sobre los temas relacionados con las violencias basadas en género, especialmente de quienes toman decisiones relacionadas con de las mujeres y las niñas en el mundo. Esta campaña es realizada por un movimiento global que cobra cada vez más relevancia en estos tiempos, teniendo estadísticas como las de que de 3 mujeres, 2 han sufrido violencia. Y además, este año también nos acercamos a la conmemoración del aniversario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en 2025. Es un plan que además de organizar toda la estrategia para combatir las violencias en contra de las mujeres, también promueve los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo. Hoy trataremos un tema muy relevante y es el tema de la trata de personas. En Colombia, la legislación contra la trata de personas se basa en varios instrumentos nacionales, pero también en instrumentos legales. En Colombia es la ley 985 de 2005, una de las principales, que tipifica y además condena la trata como un delito y establece además sanciones ejemplificantes sobre este delito. Esta ley además se complementa con la ley 1719 de 2014, que aborda el tema de la violencia sexual y promueve medidas de prevención, protección y atención a las víctimas. En Colombia también es parte de tratados internacionales como el Protocolo de Palermo, que busca prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas. Hoy tenemos a una invitada muy especial, una invitada que ustedes estuvieron viendo en la diapositiva que teníamos radicada en Ciudad de México, que hace un trabajo muy importante para prevenir la trata de personas. En México tenemos una noticia de hace más o menos una semana en donde localizaron a 8 mujeres de nacionalidad colombiana que, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía en este país, eran víctimas de trata, y varias personas denunciaron esta situación en el estado de Yucatán. La Fiscalía General además informó que la investigación se llevó a cabo conjuntamente con organismos nacionales de Colombia y que se realizó en coordinación y que se solicitó además una información sobre la situación de las mujeres rescatadas, que fueron puestas de inmediato bajo un sistema de protección y por supuesto están siendo atendidas en estos momentos. Entre enero y mayo de este año se registraron 326 víctimas de trata en México, siendo mayo el mes con más casos, con un total de 100 mujeres que fueron víctimas de trata. Así que damos la bienvenida a Yarima. Yarima es una mujer colombiana. La idea de estos 16 días con 16 conversas, 16 mujeres colombianas, migrantes, que hacen un trabajo impecable para defender también los derechos de las mujeres en el mundo. Yarima Merchan es muy reconocida, lleva 26 años en México viviendo allí, atendiendo este tipo de situaciones, y además hace parte de la Asociación Civil Migrantes 33. Yarima es una tejedora de redes de solidaridad
para acompañar a las mujeres víctimas, especialmente colombianas, de feminicidio, desaparición forzada y de trata. Recientemente, Migrantes 33, en coordinación de Yarima, han sacado una cartilla. Esta cartilla, que además es una cartilla que sirve no solamente para México, sino también para América Latina, para atender desde los consulados las víctimas de trata. Yarima, bienvenida a este espacio de 16 mujeres, 16 conversas, 16 días para la eliminación de las violencias basadas en género. Bienvenida, Yarima. Mil gracias, buen día, representante Carmen. Pues estoy muy agradecida por el espacio. Efectivamente, la semana pasada se presentó esta cartilla, que fue un ejercicio que se realizó entre la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México y la Embajada de Colombia en México. Es decir, cada institución se acercó al problema un poco desde su propia perspectiva y necesidades. El año pasado tuvimos una mesa aquí en México de movilidad y derechos humanos convocada por la embajada, donde participamos asociaciones civiles y defensores y defensoras colombianos y colombianas en México, y pues efectivamente un gran diagnóstico tuvo que ver con las problemáticas que se viven aquí y las que son especialmente o que afectan mayormente a las mujeres, cuerpos feminizados y población LGTBQ+. Efectivamente, pues la trata es uno de los temas más graves que padece la población migrante en tránsito, pero también pues población que efectivamente viene captada desde Colombia por redes internacionales de trata, que no solo son mujeres, pero que efectivamente hay una mayoritaria población de mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, pero también hay jóvenes que vienen engañados a trabajar a veces o que terminan trabajando en grupos delictivos que los explotan en redes de crimen organizado con muchas variaciones, y también hay otros fenómenos de trata como la explotación en maquilas, en campos de tomate, en trabajos agrícolas, en trabajos también de albañilería. También se ha presentado mucho el tema del matrimonio servil, sobre todo con mujeres de origen colombiano que se ven de repente en situaciones de matrimonio con personas mexicanas, en las cuales pierden sus derechos, se ven en situaciones de violencia familiar diversa, a veces vicaria, a veces económica, a veces chantajeados con niños y niñas. Hay como muchas modalidades que, bueno, un poco la primera conclusión es que la trata por eso a veces es tan difícil de identificar, porque se espera como una sola manera en que se presente, y pues México, en tanto es un país migrante, es un país que también tiene sus propias problemáticas, pues no es un terreno fácil para ser migrante y para ser mujer, ¿no? Y más mujer colombiana. Claro. Yarima, en el informe, en la cartilla que ustedes han publicado, hablan de los países con mayor actualización en términos legislativos, dentro de los cuales se encuentran países como Colombia, como Argentina, como Chile y como las Bahamas. Sin embargo, siguen existiendo algunos desafíos, desafíos, y quisiera preguntarte cómo se encuentra en términos de acción y de protección y especialmente de atención en general América Latina. ¿Qué se puede destacar de aquí? Pues un poco el objetivo de la cartilla se divide en varias partes, ¿no? Una que es una presentación de la trata efectivamente como fenómeno en América Latina que pues recae en países específicamente, ¿no? Sí era para nosotros importante como el equipo coordinador detectar que la mayoría de casos aquí en México pues provienen de unos 5 países. Obviamente nosotras como población colombiana, la población venezolana, la población brasilera, hay regiones, Haití, que por su naturaleza en el campo migrante están presentando muchos casos, o porque hay mayor cantidad de prejuicios y estereotipos relacionados a las mujeres de ciertas nacionalidades que también nos ponen en condición de vulnerabilidad.
Otra parte de la cartilla tiene que ver con el derecho de atención consular que tienen todas las personas en condiciones de víctimas de trata en México, ¿no? Aquí hay una situación difícil a veces para el acceso a los derechos que tiene que ver, uno, con el contexto de atención de los consulados de diferentes países. Por ejemplo, en el caso de Colombia hay 3 consulados que tienen una territorialidad muy grande, que abarcan zonas muy grandes que no alcanzan a cubrir, ¿no? Por un lado, porque tienen poco personal o porque, por ejemplo, en el caso del Consulado de la Ciudad de México está aquí y tiene que atender zonas fronterizas como Tijuana, Chihuahua, Jalisco, Tamaulipas, que es toda la frontera norte con Estados Unidos, que es inmensa. Entonces, no se alcanza a veces territorialmente, pero por otro lado también estaba esto que notamos, que es la falta de protocolos reales que brinden a los funcionarios una atención adecuada a la trata de personas. Y en tanto no hay protocolos, a veces la atención pues tiene que ver con la capacidad del funcionario en turno o la sensibilidad que tenga el tema, que a veces como los funcionarios de carrera los cambian, ustedes saben que duran 4 años, a veces 5, a veces en un país, no alcanzan a comprometerse o a conocer las realidades de esa población migrante, no alcanzan a conocer el sistema legal y de justicia mexicano, que aquí también tenemos nuestras complicidades, por nuestras complicaciones más bien, porque hay un sistema que es federal, municipal, local, que aquí hay comisiones de búsqueda regionales, otras que son federales, hay fiscalías municipales, hay fiscalías estatales y federales. Entonces, todo eso hace que una víctima de trata no tenga, o los familiares, que son los que normalmente atienden, nadie tiene claridad a veces de cómo funciona, a veces ni el funcionario mismo que está atendiendo al familiar. Entonces, llama a una persona desde Colombia y dice, bueno, tengo mi hija desaparecida o es víctima de una red, y a veces no pueden ni siquiera ubicar en qué estado de la República fue la última vez que la vieron, porque también las víctimas de trata, en esta maraña de engaños, de mentiras, de captación, no se comunican a veces con la información veraz, porque tienen pena, porque tienen culpa, porque están siendo amenazadas, porque están siendo chantajeadas, porque el tratante o el sistema de proxenetas les revisa las conversaciones, les revisa las redes. Entonces, en esta no comunicación, a veces ni los familiares tienen claridad de dónde ocurrió el delito o de cómo está siendo llevado el delito, ¿no? También tenemos, por ejemplo, en esta primera dificultad, que es como entender que la trata no solo es un delito, sino es un fenómeno que atraviesa lo social, lo cultural, y que en estos contextos que llamamos nosotros... Lo político también, ¿no? Político, la tensión institucional, el reconocimiento del sistema de violencias patriarcales que se ejercen en todo esto, todavía pareciera que ya estamos en un siglo donde se entiende por qué esta estructura patriarcal es causante de otras violencias, y no se termina de entender porque hay funcionarios, instituciones de gobierno, estructuras culturales que todavía desconocen este sistema de posibilidad patriarcal como causa, ¿no? Que es decir... Hay mucho trabajo sobre eso. A mí me parece muy interesante también la cartilla, tuve la oportunidad de leerla cuando salió, pero también de releerla para preparar esta conversa contigo, Yarima. Y me parece muy clave también el hecho de que ustedes hacen una diferencia sobre lo que es trata y sobre lo que es tráfico. En este sentido, me gustaría pues que aclararas esto a la audiencia que nos sigue en estos momentos, porque si bien en algún momento pueden llegar a cruzarse estos dos delitos, porque ambos son delitos, ¿cómo podemos también hacer esa diferencia entre lo que es trata y lo que es tráfico de personas? Sí, pues específicamente aquí en México, pues como es lugar de tránsito y hay muchas personas pasando, la Embajada de Colombia nos dio el año pasado de que hay como un registro de por lo menos unas 800,000 personas colombianas
al año entrando a México con algún registro, digamos, migratorio. De esas 800,000, resulta que como que más del 96% no hay registro de qué pasa con ellas, es decir, no se sabe si salieron, si siguieron en tránsito, solo un porcentaje muy pequeño sí se puede trazar qué ha pasado con ellas. ¿Qué quiere decir? Que hay un porcentaje alto de personas tratando de pasar por fronteras, y ahí es donde aparece el tráfico de personas. Aquí hay un sistema de coyotaje, de extorsiones que va desde lo gubernamental hasta los polleros que pasan por cada parte del territorio. México es un país muy grande y el cruce migratorio es de los más peligrosos de América Latina. Me atrevo a decir incluso que más peligroso del Darién, porque el Darién tiene sus dificultades climáticas, geofísicas. Lo que tiene de difícil es pasar por una selva y aquí se suma a la red de traficantes que trafican con personas migrantes, que les cobran efectivamente por pasarlos de un territorio a otro, por avanzar en el trayecto migratorio. Cada trayecto migratorio tiene sus costos y sus peligros y sus riesgos, ¿no? Es decir, hay sistemas de extorsión que nosotros como organizaciones hemos tenido muchos casos que nos dicen es que en aeropuertos principales como Ciudad de México, como Cancún, como lo que sea, a veces les piden los funcionarios extorsiones de $1,500 a $3,000 por salir de ese primer digamos que barrera migratoria, ¿no? Cuando llegan digamos, de Ciudad de México a un aeropuerto como el de Guadalajara, pues resulta que allá les cobran otros $700 por ese pedacito. Si van a otro aeropuerto, a una terminal, entonces el avance tiene sus costos. ¿Por qué? Porque cada parte hay sistemas de extorsión y de tráfico que lucran con esto. Entonces, hay miles de migrantes, aquí hay migrantes de todas las nacionalidades posibles, de Asia, de África, por supuesto del sur empobrecido, del sur que siempre hemos tenido dificultades económicas. Hay mucha gente migrando, entonces hay un sistema, digamos, de transportistas, de traficantes de personas que van migrando y van ayudando, por decirlo de algún modo, pues no es una ayuda, es una... Y se van lucrando. Se van lucrando. Se van lucrando, por supuesto. Ese es el tráfico. Y muchas de estas personas también caen en esas redes de tratos, especialmente mujeres. Y las migrantes, los traficantes pueden vender a las personas migrantes a tratantes, a proxenetas, a maquilas, a trabajos forzados, a redes de narcotráfico. México es un territorio muy peligroso para el tránsito migratorio. Entonces, entre los delitos que hay además un porcentaje muy bajo de judicialización o de acceso a la justicia de las personas migrantes. Hace 5 años se hablaba como del 1.7% de casos de los denunciados, que obviamente son muy poquitos porque la persona migrante además trae unos estigmas, hay unos conceptos como esto de la ilegalidad que todavía se siguen manejando, que a veces les da miedo acceder a hacer una denuncia o acercarse a un policía, cuando también ellos saben que los policías a veces, hay documentado aquí muchos casos incluso de policías de Guardia Nacional, involucradas en delitos. Entonces, digamos, la autoridad no se presenta como un sitio de seguridad o de acceso a derechos, sino a veces como un victimario. Entonces, en este sentido, pues el tráfico de personas y la trata de personas a veces dentro del tráfico encuentran una arena muy fértil, porque aquí el migrante o las personas migrantes son explotadas para fines sexuales, para trabajar en crimen organizado, para tráfico de órganos, para tráfico de personas, para maquilas, hay como muchas submodalidades
lo cual pues hace muy difícil identificar. La Comisión de Derechos Humanos aquí nos planteó un concepto que se llama escosoma, que me pareció interesante, que es como estos puntos ciegos de cuando uno maneja que no ve, ¿no? Es que la trata parece que se trata de un escosoma, por ser reiterativo, que es algo que no se ve, pero por otro lado está una Ciudad de México que tiene sitios de trata como Anzures, que es un barrio, digamos, clase media, elegante, donde hay personas venezolanas, colombianas, brasileras siendo tratadas a la luz de la vista de todo el mundo, o Tlalpan, que está lleno de mujeres víctimas de trata de regiones de aquí. Hay, por ejemplo, pueblos aquí como Tlaxcala, México, que pues son las rutas de trata hasta internacionales, que hay niñas, hay mujeres de todas las edades. Entonces, esto es una cosa difícil porque en realidad este concepto del esposoma lo he estado pensando mucho, me parece complicado, en tanto yo creo que lo que sí hay es una normalización de la trata con la que ya pareciera que estamos cómodos y cómodas viviendo, ¿no? Claro. Que hay un Y es, concepto tan violento que ya no lo normalizamos. Es muy importante todo esto que estás mencionando, no solamente para conocer cómo funciona todo este entramado criminal, porque es un entramado criminal que afecta especialmente, por supuesto, a las mujeres y niñas. Y por eso, de hecho, también desde la Curul Internacional estamos trabajando con la posibilidad de presentar un proyecto de ley, Yarima, porque consideramos que ustedes han hecho un trabajo excelente en términos de poner en responsabilidad y en las manos de quien debe tener esa responsabilidad la forma en cómo se maneja esta situación. Y por eso esta cartilla, que además está dirigida para el personal consular, de una u otra forma, lo que tú mencionas es que mientras más se conozca este fenómeno, pues se reduce el riesgo frente a la trata de personas si se conoce el tema, si los funcionarios y las funcionarias consulares están debidamente preparados para detectarlo, pero también para atenderlo. Y me parece también que es importante que nos hables un poco de cómo se orienta entonces esta detección oportuna y cómo además, porque es muy difícil de denunciar, Yarima, una persona que está confinada, encerrada, que se ha casado con una persona que únicamente la utiliza para servirle, cómo se denuncian este tipo de hechos y además cómo consulados y misiones consulares y diplomáticas de países en América Latina ven ustedes desde la experiencia de más de 22 años y desde el trabajo que hacen en Migrante 33, que debe ser atendida. Nosotros hemos pensado que es necesario tener una ventanilla única y exclusivamente para atender violencias basadas en género y por supuesto esto incluye la trata, pero ¿cómo podemos además comprometer a los estados para que esto sea una realidad? Sí, pues efectivamente el reconocimiento del problema pues parte también de entender que hay un contexto de posibilidad, que hay una demanda globalizada de pornografía, de prostitución, porque hay personas que son capaces de comprar un corazón ajeno, de comprar un vientre, de comprar, hay empresarios aquí, por ejemplo, en México, que saben que en sus maquilas tienen personas migrantes empobrecidas de todas las regiones siendo explotados laboralmente, ¿no? O sea, de repente como que es este mismo caso que sucede con las violencias en género contra las mujeres, que se dice, no, es que nos quieren inventar que hay unos monstruos por ahí cazando mujeres, cuando resulta que es el tío, el marido, el padre, que son hombres perfectamente acoplados a la vida social que violentan a otras mujeres. Es igual el tema de la trata, no son solo los carteles o toda esta
cultura que compra mujeres, que objetiviza mujeres, que hace de nuestros cuerpos una mercancía. También hay empresarios que se enriquecen con el trabajo de personas migrantes sabiendo y a ojos cerrados. También hay turistas que vienen aquí a México a comprar mujeres en sus temporadas vacacionales, o incluso se vienen, cruzan la frontera a Tijuana porque aquí cuentan con la corrupción, o cuentan con que aquí no van a ser juzgados, y se regresan a su país después de cometer delitos contra mujeres aquí en México, ¿no? Porque hay prostituyentes camuflados de personas funcionales, que son padres, que son, o sea, aquí también, por ejemplo, el tema de la trata pasa desde senadores o congresistas que compran mujeres europeas o de diferentes nacionalidades para sus fiestas. O sea, es decir, es un sistema tan complejo y tan normalizado, insisto, que lo que se pierde de vista es que hay proxenetas y abusadores de mujeres en todas las estructuras sociales, gubernamentales. Por eso también es tan difícil, porque a veces ni los funcionarios consulares lo ven porque lo tienen normalizado, que, o sea, va una mujer, doy mucho este caso, que a veces dicen, no, es que se ven más elegantes que nosotros, las critican con una dureza porque va una mujer al consulado y no detectan que es una víctima de trata porque se le ve elegante, porque vive en un barrio económicamente prestante, pero son mujeres que son presas, sea en un prostíbulo de Michoacán, en un barrio pobre, o sea, aquí en Polanco, que les den un apartamento de lujo, que les den un coche de lujo, que les den ciertas comodidades, no quiere decir que su cuerpo y su vida sea libre, ¿no? Pasa mucho aquí con mujeres colombianas que las traen estas redes internacionales y les tienen como departamentos en zonas de lujo, porque los clientes o los consumidores de mujeres, estos proxenetas o estos hombres que las compran, viven en zonas de lujo. Entonces, pero no quiere decir que la mujer no esté sufriendo violencia, no esté siendo víctima de trata, no esté presa de este sistema, ¿no? Entonces, pues esto primero. En cuanto a la atención consular, creo que lo clave, pues sí es pensar que necesitamos funcionarios capacitados con enfoques de género. Aquí, por ejemplo, este año inauguraron un salón de atención para víctimas privado, que es un avance porque es verdad que una víctima de trata no se puede atender en una ventanilla donde se hace un pasaporte, que antes pasaba, que querían que como que la mujer con esta vulnerabilidad y miedo, o la persona, que pueda tener condiciones para hablar libremente. Pero por otro lado, la parte más importante es tener capacidad de usar una ruta de atención adecuada, que el funcionario sepa cómo funciona la ley mexicana, qué instancias mexicanas puede acceder si tiene una víctima de trata, a dónde mandarlas, albergues seguros, albergues además que tengan capacidad, esto de no mandarlas a albergues que están llenos, de llamar, a veces ni siquiera llaman a averiguar si la víctima puede ser recibida ahí o no. Entonces, ¿qué pasa? Que se termina violentando doblemente cuando yo la mando a hacer una ruta que no le va a servir, que es inadecuada o que ya no están atendiendo, ¿no? Que pasa mucho. Por otro lado, pues también esto de la capacidad de empatía, de escucha sin prejuicio, de escucha adecuada. A veces decíamos que, por ejemplo, cuando las víctimas de trata son hombres que no expresan sus sentimientos o que llegan y no cuentan al consulado, es muy difícil para los funcionarios a veces tener empatía, que también son víctimas de trata, aunque sean hombres, que se vean jóvenes, que se vean, porque, por ejemplo, aquí ya está muy documentado, o está empezándose a documentar, que traen jóvenes o personas que han sido militares, policías o excombatientes, incluso colombianos, que tienen facilidad o aprendizajes en manejo de armas o en temas de seguridad, para ser tratados o son víctimas de trata por carteles mexicanos o por grupos criminales que los ponen aquí es el mismo sistema, les compran el pasaje, a veces pagan que pasen los filtros migratorios, porque es verdad que la trata no se evita solo haciendo campañas
al aire, porque esto implica un subsistema de corrupción en la cual muchos son cómplices, ¿no? O sea, es lo que te decía, desde el taxista que a veces transporta a las chicas del aeropuerto a los hoteles o a los sitios donde van a ser explotadas, hasta el agente migratorio que se lleva su parte por dejar pasar, porque en este tema de las inadmisiones, que también está siendo un problema aquí, pues lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad nos sirven de filtro a veces para esto que ellos llaman perfilar las personas que vienen a delinquir o lo que sea, porque a veces devuelven un tercio de avión como un poco al azar, un poco sin criterio, pero en cambio las personas que vienen en redes internacionales de tráfico o víctimas entran sin problema a veces al país. Esto quiere decir que hay maneras de hacerlo, ¿no? O sea, los tratantes tienen como muchas subsistemas donde pagan a todas las partes y pues todo, hay esta complicidad, ¿no? Entonces, pues volviendo al tema consular, creo que sí hay muchas retos todavía que lograr. A nosotros nos inquieta mucho este tema del cambio siempre consular, porque a veces tenemos diplomáticos o funcionarios con sensibilidad, pero que la adquieren un poco Claro. individual, que se capacitan, que a veces, Y se replica a veces también, no hay. perdóname, una violencia institucional, ¿no? En Sí. este sentido, porque en muchos escenarios también lo que hemos percibido es que se invisibiliza a las víctimas, se revictimizan. Una cuestión que me parece bien interesante de la cartilla, Yanima, es que ustedes hablan muy claramente de la necesidad de crear protocolos de atención que aplican no solamente para México en este caso, sino protocolos de atención de acuerdo a la legislación vigente y a las estrategias vigentes de atención a víctimas de trata en diferentes países. Esto requiere, por supuesto, una investigación previa, que los funcionarios y funcionarias que vayan a ser parte de estas misiones consulares y diplomáticas estén verdaderamente capacitados para ir a atender estas situaciones en los países a los que van a ir a ser delegados. Esto yo creo que en el ejercicio de haber realizado esa cartilla para México, para el caso particular de México, es un avance muy significativo de ustedes, Yarima, porque es aplicable también a cualquier país en América Latina, a cualquier país en el mundo, para las misiones diplomáticas y para las misiones consulares. Y otra cosa que me parece también interesante, Yarima, y ya un poco para ir cerrando, me gustaría que hablaras un poco de la necesidad de asignar recursos, y recursos no solamente en términos de dinero para la atención a estos fenómenos, sino de recursos también en términos políticos. Por eso nosotros estamos también desde la Curul Internacional trabajando en la creación de esta ventanilla de atención a violencias basadas en género, que incluye, por supuesto, el fenómeno, como lo llamas tú, de la trata, pero que además haya suficientes recursos legales, además de los económicos, y además recurso humano para atender esta situación. Ustedes lo mencionan en la cartilla. Me gustaría que hablaras un poco de la necesidad de estos recursos. Sí, bueno, dos puntos. Esto que mencionas, Carmen, de la falta de protocolos. La Cancillería tiene unos instructivos y tiene unos procedimientos internos que se pueden googlear y a veces aparecen, pero que además es lo La que... Cancillería de Colombia, hablas. De Colombia, que son los que guían la función de los funcionarios, ¿no? Estos instructivos o protocolos o procedimientos no alcanzan a ser protocolos, en tanto dan líneas muy, muy generales, más que todo administrativas, de cómo hacer procesos de repatriación de una persona o cómo registrar en el CITAG y en sus subsistemas, digamos, de registro. Esto no es equivalente a un protocolo de atención a víctimas porque no se centra en la persona, no reconoce además sus características migratorias. Hemos tenido también este debate que un poco absurdo de repente, que se dice es que
nosotros atendemos a todos igual, sin discriminación, ¿no? Lo reitera y lo reitera los consulados. Nosotros lo que queremos es que sí haya diferenciación, que haya enfoques diferenciales, que se entienda que el migrante en tránsito, la persona en tránsito, requiere otro tipo de atención que los que estamos residentes o tenemos documentos de trabajo. ¿Por qué? Porque la vulnerabilidad es mayor, ¿no? Entonces, los protocolos tienen que pensarse primero en la atención a las víctimas, pero también en las especificidades del contexto migratorio de México, en las especificidades, o sea, es decir, ya no nos sirven los consulados que solo saben hacer pasaportes y son notarías y secretarías, necesitamos consulados que tengan una capacidad de trabajo para acompañamiento a los ciudadanos migrantes y al acompañamiento de todas las problemáticas. Migrar a México no es migrar a Canadá, migrar a México es migrar a un país con problemas de seguridad, de crisis de derechos humanos, de que nos deja expuestos aquí a las personas migrantes. Y efectivamente esto se relaciona con el punto que mencionas de que no haya recursos ni tanto de capacitación adecuada de funcionarios, que además entonces lo deja que contemos con la buena voluntad de él o ella, ¿no? O sea, que a veces llega un buen funcionario, pero a veces pasan miles y miles que vienen a vivir del erario público con una concepción bien distinta a la del servicio público que hay en Colombia, porque yo siento que la Cancillería trae herencias coloniales que pone a veces en la mentalidad de este tipo de funcionarios, es que son como diplomáticos, como en la colonia, que van a ser representantes de un país en el exterior, pero que ni se les ve el trabajo en la relación bilateral, que construyan de verdad como procesos con México para acceder a la justicia, que haya un puente profundo, digamos, desde ahí, desde lo diplomático para atender a los ciudadanos, ni que se capaciten en el trato puntual y real a víctimas que se está requiriendo, por ejemplo, en un país como México. Y ahí es cuando las asociaciones terminamos a veces asumiendo cosas que no deberíamos, ¿no? Es decir, nosotros a veces hacemos desde vacas para la repatriación de un cuerpo hasta buscar a alguien un abogado de oficio que le apoye a un familiar, porque es verdad que el acceso a la justicia para personas migrantes es muy complejo en México, o sea, y estamos solas y desamparadas frente a los dos gobiernos, porque terminan siendo como las personas ciudadanos de segunda aquí y allá y pierden derechos aquí y allá, ¿no? Entonces, esto de ejecutar el Fondo Especial para las Migraciones, de sacar recursos, pues la deuda que se tiene del Viceministerio para las Migraciones y del reconocimiento de todos los derechos migrantes que tiene Colombia, pues sigue siendo una deuda, ¿no? Porque, digamos, las personas en el exterior, uno se educa, en el caso de México, México educa más personas en maestrías y doctorados que Colombia, personas colombianas. Es decir, aquí este país está aportando la mayor cantidad de educación para personas en educación superior, más maestrías y doctorados, de personas colombianas más que Colombia, ¿no? Entonces hay muchas aportaciones desde la diáspora que se dan al país, también las remesas, también que no se ven reflejadas a veces en la inversión gubernamental a los consulados, a las embajadas. Ahorita sabemos que la gestión que hizo el ex embajador Moisés, pues que se quedó en un decreto de abrir 3 nuevos consulados, seguramente pues habrá que empujarla y seguramente tendrá consecuencias positivas para la población colombiana aquí, que está en tránsito sobre todo, que a veces ni el derecho a la identidad se le niega, porque estando en Tijuana, habiendo sido robados, violentados, personas violadas, todo esto que llegan sin un peso y sin un pasaporte, pues no tienen cómo acceder al servicio de la identidad, que frente a México a veces, pues por lo menos eso les serviría para hacer una repatriación. Por ejemplo, en el caso de trata de personas, los instructivos de estos colombianos, los de Cancillería, lo que dicen es, si la persona no quiere retornar al país, tiene que firmar un consentimiento de que desestima ya la ayuda consular. Esto está gravísimo, es decir, una persona víctima
víctima de trata, en cualquier, que logró salir del país o que su intención era buscarse una mejor vida, no quiere regresar al país. Y más, por ejemplo, de zonas que ya son estigmatizadas, donde vienen de un contexto, por ejemplo, aquí hay muchas víctimas de trata de Antioquia, y Antioquia, ayer leyendo en el contexto del 25M, es la región que más víctimas de feminicidio también tiene. Por eso es tan Sí. peligroso que salgan canciones como el Más 57, por eso todo abona a que pues se siga revictimizando a las mujeres y se siga con concepciones machistas de trato diferencial a nosotras, ¿no? Y eso todo, o sea, en realidad tú dijeras, es que, ¿por qué se relaciona que no seamos críticos en la violencia de género en toda la sociedad? El problema es que esto es un fenómeno encadenado, ¿no? Si digamos, no Normalizado, como tú lo has dicho, ¿no? normalizado, si no se Es una para. cuestión que a los ojos del patriarcado definitivamente no hay que atender. Es una situación que incluso cuando hoy tú mencionas que hay víctimas que son hombres, es un resultado de esa violencia patriarcal, de un sistema que sigue pensando que el ser humano y especialmente las mujeres son de uso libre y por eso está tan normalizado. Sí, y un poco esto que nos ha puesto el caso de Francia en los ojos, ¿no? Que la culpa, es verdad que incluso las mujeres que están en redes de prostitución, pues se ven inmersas incluso en el acceso a la justicia. Cuando una mujer que ha sido víctima de prostitución o de trata va a hacer una denuncia, no la tratan igual que si fuera a hacer una denuncia un señor trabajador, hombre casado, ¿no? Porque hay una mirada a veces desde la autoridad que ya pareciera que las menosprecia, y eso es muy violento desde lo institucional, que no se les trate con el respeto. Aquí hemos dicho mil veces, incluso por este contexto migratorio que a veces hemos tenido, había un funcionario que tuvimos muchos diferencias con él, que les recomendaba que al pasar migración se vinieran vestidas recatadas, que porque para quedar una imagen, y decimos, por Dios, que lo que hay que decirles es que los funcionarios tienen que tratarnos bien, aunque vengamos en chanclas y con las tetas por fuera, por Dios. Ahora sí que la mirada sexualizante de la mujer está en ellos, no en cómo vaya. Yo a veces aquí cuando hay un verano tremendo, pues uno le gusta salir sin ropa y bueno, eso es la libertad que tengo yo, mi cuerpo femenino, igual que el masculino, de ser Por libre, de supuesto. sentirse cómodo. Y por otro lado, esto de parar la cultura de la complicidad masculina. O sea, hay una falta de reflexión frente a los hombres como causantes de esto, ¿no? Siempre es, ¿por qué se vestía así? ¿Por qué venía? ¿Por qué? Porque incluso a veces juzgan a las familias, es que ¿por qué las dejaron ir a México? Bueno, ¿por qué siguen consumiendo mujeres? ¿Por qué se ríen de los chistecitos frente a las colombianas, a cómo se ven, a cómo, por qué les hace tanta gracia que nos maltraten? Y creo que hay una reflexión que sí esperamos del mundo masculino, masculinizado hoy en día, es que dejen de estar buscándole la pompa al palo a todo lo que hacemos mal, tratando de ser libres como mujeres, incluso tratando a veces de mejorar la calidad de vida, que es lo que pasa con las chicas que vienen aquí. Por Dios que nadie se viene aquí con una mano adelante y otra atrás sin recursos porque estén viviendo bien, ¿no? O sea, las causas de la migración siempre tienen que ver con pobreza, con cambio climático, con busca, con violencias ejercidas. Muchas de las mujeres que son víctimas de trata traen una cadena de violencias a veces desde niñas. Ese contexto colombiano de objetivización, de que desde niñas entonces nuestro cuerpo se empieza a volver objeto de miradas y de consumos, volviendo al tema de por qué es tan grave decir que somos mamacitas desde niñas. Es complicadísimo porque nacemos en un contexto que ya nos hace volvernos productos para el consumo de otros desde muy jóvenes. Entonces, todo esto abona y finalmente es lo que siempre hemos querido decir, eso es la misma visión de un cliente que compra una niña aquí en México o un gringo que cruza la frontera para venir a comprar mujeres latinoamericanas, ¿no? Entonces, sí es verdad que esta reflexión, porque la trata como delito no tiene que ver solo, insisto, con redes de traficantes. Ellos saben sacar provecho de
ese desprecio por la vida humana de un migrante, pero lo real es que hay hombres y personas a todos los niveles, a todos los estatus sociales, a todos casados con hijos y bien adaptados, como disfrazados de gente de bien, que siguen comprando mujeres, que siguen abonando este sistema, que siguen yendo aquí a hoteles y a zonas muy prestigiosas a maltratar y a consumir mujeres, ¿no? Entonces, de ninguna manera, porque siempre pasa que es que para qué se vienen, es que por qué se viste, todo está, como dicen, No hay la culpa justificación tiene que ninguna. cambiar de lado, porque no es posible que se siga Exactamente. maltratando tanto a las víctimas de trata. Sí, hay una de las cosas también que ustedes mencionan, ya para cerrar, Yarima, y me voy a permitir leerla, la tengo aquí, es sobre el tema de cómo mejorar las oportunidades del servicio consular. Y estas que ustedes enumeran muy detalladamente están: evitar la revictimización en las atenciones a las víctimas, no exigirle a la víctima que brinde detalles sobre agresiones que no o que ha sufrido. No debe perfilarse a la víctima en razón a su género, a su forma de vestir, a su edad, a su nacionalidad o a su dedicación, a su ocupación. Reconocer las violencias institucionales, ¿sí? Es verdaderamente muy importante. Y bueno, finalmente quiero cerrar con el tema de la importancia de asignar recursos, recursos que son no solamente económicos, ya lo habíamos mencionado, pero quiero recalcar recursos humanos. Y el recurso humano no es solamente con ampliar la planta de personal, sino también cualificar la atención de las personas que tratan este fenómeno de la trata de personas. Y por supuesto, un trabajo que desde el legislativo estamos haciendo es ampliar esas posibilidades legales y económicas para que sean suficientes para atender a las personas que son víctimas de este delito. Quiero cerrar, por supuesto, dándote las gracias, Yarima, dándote las gracias, y quiero leer este texto que hemos publicado y dice: hemos tejido redes de solidaridad en México con las que acompañamos a familiares de víctimas colombianas de feminicidio, desaparición forzada en este país. Realizamos un informe sobre derechos humanos de la población colombiana en México y la cartilla de la cual hemos hablado ampliamente hoy, ruta clave en atención consular para víctimas de trata de personas, junto a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Embajada de Colombia. Estamos entonces, Yarima, unas cortas palabras para cerrar estos 16 días para la lucha contra la violencia basada en género, pero también la primera conversa de 16 conversas que tendremos con 16 mujeres en el marco de esta campaña global de los 16 días. Bueno, solo decir un poquito que en los casos de feminicidio y de desaparición forzada que hemos acompañado aquí en México, descubrimos que de fondo se trató de un caso de trata, o sea, cómo van relacionados. Los feminicidios aquí en general son víctimas primero de trata de personas. Entonces esto urge primero reconocer, porque en los estados de México no en todos se cataloga bien, porque esto es un delito federal que implica unas responsabilidades distintas. Entonces a veces los estados no catalogan y cayendo en otra violencia. Por ejemplo, el consulado no registra feminicidios, solo homicidios, y esto es una violencia institucional, porque es desconocer que hay tipos de violencia específicos contra las mujeres colombianas en México. Y creo que otro gran pendiente que se tiene desde la Cancillería y desde los consulados es hacer lectura de contextos, es analizar toda la información que se tiene, no solo registrar los casos como atenciones que se cierran con una llamada o con un correo, sino revisar lo que ahí tenemos para ver de qué regiones, cómo es el modus operandi. Hay información que es valiosa, porque la trata no solo se trata ahora sí de un delito, sino también viola derechos humanos. Entonces es un fenómeno que requerimos. Me acordé de esa campaña que, ojo a la trata, ¿no? Campañas que a veces son tan superficiales, porque si solo se tratara de que no la vemos,
pues bueno, sería sencillo verla entonces, pero se trata de que la vemos, pero no la reconocemos, la vemos, pero la normalizamos, o la vemos, pero no tenemos los recursos para atenderla, ¿no? Y sobre todo la vemos y la tenemos tan normalizada que sigan explotando personas. Entonces, este tema de hacer diagnósticos y lectura de contexto desde las autoridades colombianas es clave, porque ahí está la información de cómo está sucediendo, de cuáles son las rutas, de cómo están enganchando y engañando a las mujeres desde Colombia, porque esto viene desde el amor romántico, desde las ofertas de trabajo, desde las agencias falsas, desde tantos sistemas que nos permitirían prevenir, es decir, saber cómo está pasando, que la gente tenga la mayor información de estos fenómenos es lo que previene para que las niñas a veces como que sospechan que algo malo hay ahí, pero no lo terminan de entender. ¿Por qué? Porque las autoridades tampoco nos están dando información pedagógica para determinar que esto es una situación de alerta, ¿no? Que si ven un anuncio así es riesgoso. Entonces, también la invitación para las personas que migran o que quieren venir a trabajar en México es que sean muy astutas, que se informen lo más que puedan. O sea, nosotros nunca le decimos a una persona migrante no migre, porque es verdad que migrar es un derecho y uno tiene derecho a buscar una mejor vida donde sea, ¿no? Pero que se informen, pero claro. con mucha información, porque México es un país muy difícil A veces la información, incluso yo conozco una campaña que se llevó a cabo aquí desde el Ministerio del Interior, que era justamente de qué trata la trata. Y a veces incluso la información que se puede generar no alcanza a llegar a los lugares en donde debe llegar. Nosotros ayer publicamos un carrusel en Instagram que les invito pues a que sigan, justamente también de cómo se comunica la información cuando hay violencias basadas en género a través de los medios de comunicación, para tener en cuenta. Yarima, muchísimas gracias. Estaremos, por supuesto, pendientes y trabajando conjuntamente con ustedes para este proyecto de ley que estamos impulsando desde la CURUL Internacional. Para cerrar, quiero simplemente leer unos datos sobre la situación global de trata de personas que ha publicado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Alrededor de 140,000 víctimas de trata de personas llegan a Europa cada año para ser especialmente explotadas sexualmente. La Oficina de Drogas contra el Delito de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito cuenta que el 70% de las víctimas de trata de personas han sido de promesas de trabajo, de promesas de participación en concursos de belleza y modelaje, planes de vacaciones de bajo costo o programas de estudio en el extranjero. También se menciona que el 20% de las víctimas de trata de personas han sido objeto de promesas de trabajo como bailarinas exóticas, masajistas y actividades similares en la industria del entretenimiento adulto. El 13% de las víctimas de trata de personas detectadas en Europa Central y Occidental provienen de países terceros, como nos llaman, es decir, de América del Sur. Así que dejo esta información, no sin antes decirles que acompañen esta campaña de los 16 días contra la violencia, contra las violencias basadas en género con el hashtag No hay excusa para la violencia contra las mujeres y las niñas. Estos 16 días de activismo estaremos entonces desde la CURUL Internacional con 16 mujeres migrantes colombianas en 16 conversas, porque no hay excusa para la violencia contra las mujeres y las niñas en el mundo. Muchísimas gracias, Yarima, y seguiremos en contacto. Hasta luego y nos vemos mañana a las 8 de la mañana, hora Colombia. Mil gracias, Carmen y todo el equipo. Solo cerraría con una reflexión. La mayor cantidad de homicidios de hombres aquí son causados por hombres, mientras que la mayor cantidad de homicidios, feminicidios contra las mujeres son causadas por hombres también. Es una reflexión que hay que no dejar pasar. Y agradecerte a ti y a todo el equipo de la CURUL Internacional. No hay excusa, recuerden, no hay excusa para la violencia contra las mujeres y las niñas.
Hasta mañana.